Reporte 100. Tengo en el teléfono esta mañana al director de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. ¿Es censura esto, Leopoldo? Pues mira, yo creo que lo que tiene que hacer Twitter es transparentar la decisión, las razones específicas por las cuales considero que esto es spam o manipulación de la conversación. Lo que no se vale en este sentido es cómo va viciando desde la mañanera la conversación alrededor de la moderación de contenidos, que está muy álgida a propósito de lo que sucedió el 6 de enero con la cuenta de Donald Trump, y que empieza a hacer una serie de acusaciones sin fundamento y que finalmente pues no tocan y que no van en el sentido de la forma en que se toman decisiones en la plataforma digital, como en este caso es Twitter, ¿no? O sea, acusar a Hugo Rodríguez de algún vínculo con el PAN y entonces ahí encontrar que hay mano negra, cuando ni siquiera él es el que toma las decisiones sobre cuáles son las cuentas o los contenidos suspendidos. Para empezar, ni siquiera están en México quienes toman esas decisiones. Entonces, me parece que ese discurso engañoso activa toda una serie de acciones y al final, pues Twitter, en este contexto de acusaciones en contra de uno de sus directivos, suspende estas 3 cuentas y despierta mayores sospechas. Entonces, sí me parece que sería muy poco atinado si Twitter no transparenta las decisiones que está tomando y las razones por las cuales está removiendo estas cuentas. Sí, de hecho, el padre Alejandro Solalinde, sacerdote y activista en temas de migrantes, cerró su cuenta de Twitter en protesta por los cierres de otras cuentas de Twitter como las que acabamos de mencionar. El padre Alejandro Solalinde pues ha cerrado su cuenta. No se la cerraron a él, Twitter, más bien él la cerró, aunque hay un antecedente de que fue suspendida la cuenta en el año 2020. Pero Twitter ha reaccionado, Leopoldo, porque esta discusión desde que decidieron Facebook, Twitter, YouTube, bueno, las plataformas cerrar las cuentas a Donald Trump, ha habido muchas voces en el mundo, en Estados Unidos, aquí en México, en varias partes, que le exigen a estas plataformas transparentar los procesos de decisión e inclusive que no fueran ellos los que toman la decisión, sino algún consejo externo. Así es, y de hecho, por ejemplo, Facebook cuenta con un consejo social que de hecho va a tomar la decisión respecto a la cuenta de Donald Trump. Las plataformas, estas grandes tecnológicas, efectivamente pues han acaparado o concentran buena parte de la conversación, ¿no? Es sobre estas plataformas que se está desarrollando en buena medida el debate público. Lo que no podemos confundir o tratar de confundir, como ciertas voces lo han tratado de hacer, es que la manipulación de la conversación, los bots, los trolls, son responsabilidad directa de las plataformas, cuando en realidad pues son estrategias políticas de actores políticos concretos, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, me parece que se está tratando de confundir una discusión en donde hay que separar las responsabilidades. Por otro lado, viene casi con el nado sincronizado que acusa a Twitter de ser filopanista y de tener alguna preferencia ideológica o política. Inmediatamente brinca el senador Monreal y dice, hay que regular las redes. Y eso, bueno, evidentemente les cae como anillo al dedo. Esto es sumamente peligroso, además de que es sumamente inefectivo. No les va a servir de nada tratar de regular las redes en México cuando no tienen jurisdicción sobre las matrices que están en Estados Unidos, sobre las empresas matrices. Pero este tema de generar sobre regulaciones sobre Internet está muy en la agenda legislativa del partido mayoritario, en este caso Morena, en el Congreso de la Unión. Y es el pretexto perfecto. No va por ahí. Lo que se trata es una discusión de múltiples partes interesadas. Está la sociedad civil, la academia, las propias empresas, por supuesto que los gobiernos,
Pero el tema es, no es tan fácil como emitir una legislación, ni tampoco es tan fácil como dejar todo a la autorregulación de las propias plataformas, porque efectivamente hay un ejercicio de derechos en ellas. Hay que complejizar, hay que llevar esta discusión más a fondo, pero inmediatamente estas propuestas de tufos verdaderamente censores y autoritarios nos deberían de prender las luces de alarma. Si quieren hacer una red social nacional, alternativa y tal, eso está perfecto. Yo creo que lo mejor es que se deje de acaparar el mercado, digamos, de las redes sociales, que deje de haber estos monopolios, estos grandes monstruos, que es parte del problema precisamente. Estas grandes tecnológicas no solamente acaparan la conversación, sino que acaparan el mercado por sí mismo, y eso no las hace rendir cuentas frente a diferentes sectores, en principio frente a los propios usuarios. Entonces yo creo que sí es una discusión mucho más compleja, pero evidentemente pues hay quien dice, yo no estoy seguro, que porque se está perdiendo la narrativa oficial en las redes sociales, ahora viene esta andanada. No sé, no estoy seguro, me parece también que es parte del contexto electoral, es parte de una discusión en ese entorno. Sí, en el tema electoral, Leopoldo Maldonado, ¿opinas que debe regularse? Porque está la ley electoral pues bien regulada en el tema de los medios tradicionales, en radio, prensa, televisión, en la propaganda en las calles, pero no hay regulación en el tema de lo que contratan los políticos a través de estas empresas especializadas en generar tendencias en las redes sociales para difundir sus imágenes y difundir sus ideas. En el aspecto electoral, ¿convendría una regulación? Mira, yo creo que es también igual bien complejo, sí, pero sí me parece que ahí hay una beta importante, ¿no? Supimos, por ejemplo, de cómo una empresa situada en Miami que había hecho asesoría de marketing político desde Ernesto Zedillo y luego a Peña Nieto en su campaña, recibió dinero de Odebrecht precisamente para manipular las conversaciones en Facebook durante las campañas electorales de 2012, ¿no? No directamente de Odebrecht, sino de bueno, todo este entramado que ya conocemos, de Emilio Lozoya y el equipo cercano a Peña Nieto. Entonces, eso es, hay muchísimas cosas detrás de las campañas políticas y de la manipulación a las redes sociales a partir de estos expertos, de estas empresas, como por ejemplo Cambridge Analytica, también un gran escándalo de cómo llevó o manipuló la conversación en las elecciones de 2016, donde ahí sí Facebook le resultó muy favorable a Trump, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es necesario revisar muy bien, porque desde mi punto de vista, el modelo de comunicación política electoral es sumamente restrictivo en el radio y televisión. Claro. Si queremos llevar ese mismo modelo a las redes sociales, híjole, menuda tarea va a tener el Instituto Nacional Electoral, que de por sí es complejísimo el monitoreo de todos los contenidos en radio y televisión para cuidar la llamada equidad en la elección. Para ahora hacerlo en las redes sociales me parece prácticamente imposible. Lo que sí debería de indagarse es el uso de recursos para manipular la conversación, para pagar a estas empresas, para inducir ciertos contenidos. Eso sí me parece que sería parte de lo que se debería regular, y no sé si ya con el marco actual legislativo pueda ayudarles para hacer eso. Pero de que la batalla está ahí, en las redes sociales, y ahí se va a dar, les van a meter muchos goles, eso es seguro. Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, muchas gracias por tomar esta llamada, estaremos conversando de estos temas. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, y de nuevo cuento un saludo a tu auditorio. Gracias, es el director de Artículo 19 para México, esta organización que defiende la libertad de expresión en el mundo. Reporte 100.